Muchas historias se hacen alrededor de personas que no saben nadar, que caen al agua y de momento están haciendo todo lo que está a su alcance para poder salvarse, y un salvavidas viene a tratar de rescatarlos, y cuando por fin llega el salvavidas, la persona lo agarra por el cuello y en vez de relajarse y permitir que el salvavidas lo saque, la persona está tan ajetreada, está tan en pánico, que empieza a hundir al mismo salvavidas, a rayarlo y a patalear y tratar de seguir subsistiendo por sus propias fuerzas, hasta que el salvavidas tiene que gritarle: quieto, no es con tus fuerzas, soy yo el que te voy a salvar. Esta idea la hemos visto en muchos lugares, en muchas, a lo mejor películas, a lo mejor en experiencias personales de ustedes mismos que no saben nadar. Pero algo así es lo que vamos a ver en este capítulo 29 y 30 de David. No necesariamente porque David va a caer en el agua, sino porque se va a encontrar en una posición donde él va a estar queriendo utilizar sus fuerzas una vez más en vez de las de Dios. Esto es lo que vamos a ver aquí cuando ya estamos llegando al final de este primer libro de Samuel. Yo no sé ustedes, pero me pongo nostálgico cuando llegamos a esta parte donde ya veo que el final del libro se acerca. Y digo, qué bendición que podemos estudiar la palabra de Dios. En este capítulo, estos dos capítulos que vamos a cubrir el día de hoy, vamos a ver de manera específica, y es mi oración que nosotros podamos identificar la manera en que nosotros tendemos a descansar en nuestras propias fuerzas en vez de las fuerzas de Dios, para que nosotros podamos fortalecernos en el poder de Dios y no en el nuestro. Permíteme hacer una nota introductoria, porque estos capítulos son claves en lo que es el desarrollo de este libro. Nosotros vimos en el capítulo 27, que David se va a la tierra de los filisteos, ¿se acuerdan? Yo necesito esto para leer, pero no tanto para hablarle a ustedes, me los pongo ahorita. Sí, pero me molestan. Gracias. Entonces él sale a la tierra de los filisteos, donde el texto dice que estuvo 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. Pasan en solamente el capítulo 27, pero del 28 al 29, 30 y 31 pasan unos días. Entonces tenemos que tener claro lo que es la línea de tiempo de estos capítulos. ¿Se acuerdan que el capítulo 27 él se va para la tierra de los filisteos, empieza a hacer un montón de engaños, a matar a los enemigos de Israel y hacerle creer a Aquis, el rey de Gad, que él había estado matando a los enemigos de ellos? Él gana la confianza de Aquis, y al punto de que en el capítulo 28 los filisteos van otra vez a la guerra con Israel. Y el ejército era numeroso, tan numeroso que en esta ocasión incluye al mismo David. Aquis, el rey de los filisteos, incluye a David y sus hombres para pelear en contra de Israel. Es como si hubiera una pausa en este momento del autor, para el autor quitar la cámara de David y de Aquis y la pone en Saúl. Saúl tiene un miedo terrible. Esto es lo que predicó el pastor Michael la semana pasada. Tanto miedo que tiene que va y consulta a Dios, Dios no le contesta, y ¿qué sucede? Va y busca una adivina, se hace abominable Saúl. Capítulo 29 es como si el camarógrafo volviera otra vez a David y Aquis, porque ¿dónde está David y Aquis? Están a punto de hacerle la guerra a Israel. Y ahí es que nos vamos a encontrar ahora. El verso 1 y 2 dice lo siguiente: los filisteos reunieron todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Voy a parar aquí para mostrar y resaltar algo importante. Y es que ¿dónde estaban los ejércitos de los filisteos? En Afec. ¿Por qué esto es interesante?
Porque entiendo que el autor nos está trayendo un lugar que está presagiando algo bien negativo. Imagínase usted cuando escucha las palabras o el día del 9/11, para aquellos que son un poco de mi edad. El 9/11, ¿qué nos acuerda? ¿Nos acuerda un día armonioso? ¿Un día donde pasaron muchas cosas buenas? No, automáticamente nuestra mente va a la tragedia, nos va a ese lugar, a ese momento. Un poquito más cercano, nosotros podemos decir 2020 e inmediatamente, COVID. Inmediatamente pensamos en algo negativo cuando escuchamos eso, y de esa manera era con Afec. ¿Por qué Afec era algo negativo? Porque cuando nosotros vamos a la otra ocasión donde este lugar es mencionado, lo encontramos en el capítulo 4. ¿Qué sucede en el capítulo 4 de este libro? Otra vez los filisteos se reúnen en Afec, y en esa ocasión mataron a 4,000 de los hombres de Israel. Israel dice, no, necesitamos llevar el arca. Y allí en el capítulo 4, Israel lleva el arca de Dios junto con los hijos del sacerdote Elí. Y murieron más de 30,000 hombres. Murieron los hijos de Elí, murió Elí, el sacerdote, y los filisteos se llevaron el arca de Dios. El capítulo 4 termina diciendo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Ahí es Afec. Y una vez más están los filisteos en Afec, aquí en el capítulo 29. Aquí en el capítulo 4 David ni había nacido, esto fue décadas antes. Pero aquí el autor vuelve a traer este lugar que nos recuerda de la tragedia acontecida, como si estuviera dándonos un presagio. Lo que viene, it's not good, no es bueno. Lo que viene es la caída, la muerte del rey de Israel, Saúl. ¿Qué estaba pasando con David? Les recuerdo que David está en medio del campamento de los filisteos con sus 600 hombres, siendo el que guarda la cabeza del rey. ¡Qué ironía! ¿Y qué dilema se ha metido aquí David? David está, imagínense, mis hermanos, ahora mismo quiero que escuchen esto para simplemente ilustración de poder entender el texto, ¿ok? Pero imagínense ahora mismo que fuera a estar el ejército de Irán y fuera a atacar a Estados Unidos, y de momento el ejército de Irán van a atacar, y de momento hay un grupo con uniformes de Estados Unidos y con banderas de Estados Unidos dentro de su propio campamento. Sería algo irónico, algo ilógico, ¿no? Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Aquí hay un grupo de 600 hebreos, de 600 judíos, que están metidos dentro del ejército de los filisteos, y específicamente con el propósito de guardarle la cabeza al rey. ¿Ustedes creen que eso es buena idea? Bueno, vamos a seguir para que nosotros veamos lo que está sucediendo aquí. Porque nosotros tenemos a David metido en un gran lío. David es forzado en cierta manera a, o revelas tu verdad de que estás mintiendo, diciendo que estás matando a los enemigos de Israel cuando realmente no lo estás haciendo, o revelas tu verdad. Imagínense que David, en medio del ejército de los filisteos, revele su verdad. ¿Qué le iba a pasar? Obviamente iba a morir. David está metido en un gran problema. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Que dentro de los filisteos estaban los jefes de los filisteos. Los filisteos o Filistea eran 5 ciudades principales y tenían un rey, y cada una de esas ciudades tenían sus jefes. Los jefes de este ejército están en Afec, van a hacerle la guerra a Israel, y de momento miran para atrás en la retaguardia donde está el rey Aquis, y ven a la gente con el uniforme contrario, con el jersey contrario, y dicen, ¿quiénes son estos hebreos? ¿Qué hacen estos hebreos aquí? Obviamente van directamente al rey y le preguntan al rey, ¿qué hace esto aquí? Ellos dicen en el verso 5, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató a sus 10,000, a sus miles, y David a sus 10,000? Qué interesante y qué irónico al mismo tiempo, porque Aquis
en 1 año y 4 meses ha sido engañado por David al punto de que David se ha ganado la confianza de él para que le guarde la cabeza, y los jefes de los filisteos le están diciendo: Aquis, ¿dónde está tu cerebro? ¿Dónde está tu sentido común? La misma canción que se ha ido viral, que salió en el capítulo 18 y que salió en el capítulo 21, vuelve y la recitan. Esta canción la sabe todo el mundo. Saúl mató a miles, pero David mató a los 10,000. ¿Mató a 10,000 qué? 10,000 de los nuestros, Aquis. Ha matado a probablemente al primo tuyo, al vecino, a tu papá, a tu hijo, y ahora tú lo quieres que esté en medio nuestro. Interesante, interesante, porque ellos dicen: yo no voy a la guerra, no vamos a la guerra, sino se va David. Aquis se ve en la obligación de decirle y hablar con David, así que Aquis envía de vuelta a David. ¿Dónde estaba David? David se le había otorgado un pedazo de tierra en la tierra de los filisteos llamada Ziklag. Todo este tiempo ellos están yendo para pelear con Israel, y ahora él es devuelto a Ziklag. En Ziklag está el resto de la familia, están las esposas, están los hijos, y está pasando todo eso. Vamos a ver 3 cosas interesantes del verso 6 al 11. Y en primer lugar, vemos cómo Aquis había caído en la mentira de David. Realmente Aquis le creía a David. Número 2, vemos cómo David cae de nuevo en la trampa de pelear por su propia causa. ¿Se acuerda el capítulo 25? Cuando Nabal no le quiso dar comida y él dijo: vamos a matarlo, y la esposa Abigail lo salva de estar obrando por medio de su propia causa. Esto es exactamente lo que está pasando aquí. Mira lo que dice el verso 8. Y David dijo a Aquis: pero ¿qué he hecho? Cuando Aquis lo devuelve, le dice que se tiene que ir. David dice: ¿pero qué he hecho? ¿Y qué ha hallado en su siervo desde el día en que estuve delante de usted hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Todavía David se está haciendo el loco. Todavía David está pretendiendo y está tratando de alargar el chicle, ¿verdad? Él sigue con la misma idea. Y él dice, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. David, ¿quién es tu señor y quién es tu rey? ¿Realmente tu señor y tu rey es Aquis? David, ¿te acuerdas que en el capítulo 24 y capítulo 26 tú pudiste haber matado a Saúl, pero no lo mataste? Y parte de lo que tú dijiste en ese momento fue: Saúl, mi señor, mi rey. Y volviste a repetir esas palabras en el capítulo 26 diciendo: Saúl, mi señor, el rey. Para David, el rey y su señor era Saúl, no era Aquis. Y esto lo demuestra en el siguiente capítulo, en el próximo libro, segundo libro de Samuel, capítulo 1, en la manera en que reacciona David a la muerte de Saúl. Entonces, es como si dentro de la mentira que está generando David, en la cual está matando a los enemigos de Israel y le está debilitando a los enemigos de Israel, es como si David tuviera una trama, una estrategia para desde adentro seguir avanzando el plan de Israel, como si fuera un espía. Los jefes de los filisteos se dan cuenta de esto. Yo entiendo por el texto que los jefes de los filisteos pudieron leer la situación de lo que estaba haciendo David. Interesante, interesante. Porque nosotros vemos con todo este trama que pudiéramos decir: wow, David, qué brillante. Cuando fuiste a Filistea la primera vez te hiciste el loco, pero luego ahora te has metido dentro del territorio enemigo hasta ganar la confianza del mismo rey, y ahora estás en el mismo centro de la batalla con ellos. Este es el momento, David. Esto es tremenda idea.
Lo único que es idea de David y no idea de Dios. Pareciera ser que David estuviera tratando de llegar al trono por el poder de su fuerza y no por el poder de la fuerza de Dios. Y Dios en su misericordia, en su providencia, va a usar a los jefes del enemigo de su pueblo y de los enemigos de él para guardar y preservar la vida de David. Son los jefes de los filisteos los que están siendo utilizados o usados por Dios para que el plan de Dios continúe avanzando, porque el plan de Dios no era que esa batalla la ganara Israel, esa batalla la iba a perder Israel. Inclusive en esa batalla que se va a llevar a cabo en el capítulo 31, spoiler alert, Saúl va a morir. Saúl va a morir. Saúl tenía que morir en el capítulo siguiente. David, Dios no necesita tu ayuda. No necesita que protejas a Dios y los planes de Dios con tus fuerzas. Necesitas tú usar las fuerzas de Dios para avanzar sus propósitos. Mis hermanos, nosotros vemos la providencia de Dios en guardar a David para continuar su plan. Y nosotros vemos en este capítulo 29 como nosotros también podemos aprender y aplicar esto directamente de David, a confiar en el plan de Dios y no en los planes que nosotros hacemos alejados de Él. Mis hermanos, podemos hacernos la pregunta: ¿estamos confiando realmente en la palabra de Dios? ¿Estamos confiando y descansando en las promesas de su palabra? ¿Estás descansando en lo que Él ha dicho que va a suceder con nosotros? Dios ha prometido darnos vida eterna. Dios ha prometido sostenernos hasta el final y ha prometido estar con nosotros todos los días. Debemos confiar en la palabra de Dios, permaneciendo en los medios de gracia que Él ha provisto para el crecimiento y sostenimiento de nuestra fe. Nuestra fe no se va a sostener con buenas ideas y con buenas estrategias que vamos a inventarnos nosotros. Ya Dios nos dijo cómo nos va a sostener. Creamos la palabra de Dios. Y segundo, tengamos cuidado. Cuidado con los patrones de conducta, de mentira, que podemos emplear en nuestras vidas pensando que estamos haciéndolo bien. David ha usado un patrón de mentiras y está operando con sus propias fuerzas, y debemos tener cuidado de nosotros no caer en esa misma trampa. Pregunta: ¿vivimos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas? ¿Vivimos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas? Porque esas fuerzas tienen fecha de expiración. Nuestras fuerzas, nuestras propias fuerzas van a querer ayudar a Dios en vez de someternos a sus planes. Nuestras propias fuerzas nos llevan a vivir de apariencias cuando las cosas no funcionan o cuando nos estamos quedando sin fuerzas, pero queremos aparentar de que todo está bien. Nuestras propias fuerzas nos van a llevar eventualmente a comprometer las convicciones en el Evangelio. Mis hermanos, nuestras propias fuerzas son las que nos hacen decir: hermano, ¿cómo tú estás? Y tú contestas: bien, todo súper bien, gracias a Dios, gloria a Dios. Y tu vida se está desmoronando. Dios se encargará de que si estás aparentando que todo está bien cuando no lo está, Dios se encargará de que si estás descansando en tus propias fuerzas. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 30. Vamos a ver cómo Dios se encarga de lidiar con David, permitiéndole pasar por uno de los momentos más amargos de su vida. En el capítulo 30, Dios va a llevar a David a encontrar el fin de sus fuerzas. El fin de sus fuerzas. Vamos a verlo. Versos 1 hasta el 6, la primera parte, dice: al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad,
vieron que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, la de Carmel, habían sido llevadas cautivas y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pareciera ser que esta es la cherry on top que le ponen al sufrimiento y a la causa que tiene David. Se calcula que aquí en el capítulo 30, David ya ha estado huyendo de la persecución de Saúl por espacio de 8 a 10 años. Imagínese usted, huyendo de Saúl porque te quiere matar, porque sí, por envidioso y por soberbio. Te quiere matar. Llevas casi 10 años. Hay autores que dicen que lleva hasta 12 años en esta lucha. Él ha sido perseguido injustamente, lo han tratado de matar en múltiples ocasiones. Ha sido rechazado por su padre, por sus hermanos. Ha sido rechazado por Saúl, por Nabal, traicionado por su propio pueblo. Y por último, ahora, para colmo, es rechazado por los filisteos y por la misma gente que él está liderando. Hasta los mismos suyos, los poquitos que quedan, quieren apedrearlo. Mis hermanos, permíteme corregir algunas creencias que muchas veces nosotros desarrollamos porque las escuchamos, suenan bien y las adoptamos sin pasarlas por el filtro bíblico. Número uno, Dios no permite el sufrimiento a los suyos. ¿Really? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Quién dijo que Dios no va a permitir el sufrimiento a los suyos? Cuando sus profetas sufrieron. El rey ungido sufrió, David. Cristo sufrió, sus discípulos sufrieron y esperamos que nosotros no vamos a sufrir. ¿Qué evangelio es ese? Ese no es el evangelio de las Escrituras. Hay una gran bendición y Dios usa de manera hermosa el sufrimiento en nuestras vidas para formar el carácter de Cristo, porque Dios está más interesado en que nosotros desarrollemos ese carácter, que simplemente tengamos buenas circunstancias alrededor nuestro, que nos pongan cómodos en nuestra vida, a descansar con nuestras propias fuerzas y que al fin del día vivamos una eternidad alejados de Él en el castigo eterno. Creencia popular número 2. Dios no nos envía cargas que no podamos soportar. Dios no envía cargas que no podamos soportar. ¿Really? ¿No hemos escuchado la historia de Noé? ¿No hemos escuchado la historia de Job? ¿O Pablo cuando lo apedrearon y le dieron por muerto en Listra? ¿Realmente Dios no nos permite pasar por pruebas que no podamos soportar? La Biblia dice que no nos permitirá pasar por tentaciones y junto con la tentación nos dará la salida, pero no las cargas. Son cosas diferentes. Dios sí nos va a pasar por pruebas que son mucho más fuertes de lo que tú puedes aguantar, con el propósito claro de que no dependas de tus fuerzas, sino que dependa de las fuerzas de Él. En ningún lugar dice que no pasaremos por esas pruebas más grandes, y Dios nunca va a permitir eso en nuestras vidas. No compartas eso con alguien que ha perdido a un hijo o que ha perdido en una tragedia a un ser querido, ¿verdad? Porque todas esas son cargas más allá de lo que podemos aguantar como seres humanos. Mas sin embargo, Dios las permite con un propósito en específico. Permíteme leer el verso 4 de nuevo. Dice: entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. David estaba tratando. David llevaba 1 año y 4 meses en tierra ajena.
Llevaba 10 años tratando de sobrevivir. Pero estaba operando por sus propias fuerzas. Y Dios en su infinita misericordia le permite pasar por este sufrimiento donde ellos llegan a ese lugar. ¿Se acuerda que él estaba metido allá en Afec? Lo envían de vuelta y cuando llegan se habían metido los amalecitas, le habían quemado la ciudad, le habían robado todas las cosas, le secuestraron a toda su familia y ellos se quebrantaron. El quebranto del Señor a veces es bien necesario en nuestra vida. Y muchas de las mayores bendiciones que nosotros vamos a poder experimentar están justo después del quebranto. Vamos a ver qué hizo David. Porque en el verso 6, la parte B dice, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Esta pequeña frase del verso 6 no puede pasar desapercibida. Dios permite y nos lleva a estos lugares de sufrimiento para que busquemos fortaleza en Él para sostenernos. Esto es exactamente lo que sucedió en el capítulo 23. En el capítulo 23, Jonatán aparece para fortalecer en Dios a David, para sostenerlo. Pero en este caso particular, aquí Dios está llamando a David para que se fortalezca en él porque es el momento. It's time, it's go time para David. Saúl va a morir en el próximo capítulo. Ese ungimiento que ocurrió en el capítulo 16 donde lo ungieron como rey a David, eso que sucedió años antes y que él había pasado por todo, ahora es el momento donde Dios va a levantar ese propósito que Él tiene con David para que Él sea el rey. Y a partir de aquí, a partir de este versículo 6, de este momento donde Él dice que se fortaleció en el Señor, a partir de aquí es el levantamiento de David como el rey del pueblo de Israel. El ungido de Dios. Así que no podemos perder de perspectiva lo que está sucediendo. Saúl fue desechado, fue rechazado y Dios está levantando uno mejor que Saúl. Esto es lo que dice la palabra en el capítulo 13, capítulo 15. Y ahora, a consecuencia de la fortaleza que él alcanza y encuentra en el Señor, en su Dios, David va a comenzar a pensar como rey y va a actuar como rey, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas del verdadero rey. Vamos a verlo, porque lo que vamos a ver de aquí en adelante es una serie de 6 eventos. Hay 6 eventos en los cuales David está actuando como rey. Vamos a verlos. Estos son los eventos liderados por un rey que se ha fortalecido en Dios. Evento número 1, el rey que clama a Dios. Una vez se fortalece en el verso 6, verso 7 dice, entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, persíguelos porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Mis hermanos, ¿se acuerdan cuando David clamó a Dios en el capítulo 27 antes de irse a la tierra de los filisteos? No, porque no hubo clamor allí. ¿Se acuerdan cuando él comenzó a matar a los enemigos del pueblo mientras engañaba al rey? ¿Se acuerdan cuando él clamó a Dios para pedir dirección? No, porque tampoco hubo clamor ahí. ¿Se acuerdan del clamor en el capítulo 28 cuando Aquis lo incluye a él como parte del ejército de los filisteos? ¿Se acuerdan cuando David clamó allí? No hubo clamor. Mis hermanos, ¿se acuerdan en algún momento en esta última parte donde David haya clamado? David estaba obrando con sus propias fuerzas, pero ahora que se ha fortalecido en Dios, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos, cuando nos fortalecemos en Dios? Clamar al Dios de la fuerza, clamar al Dios del poder, clamar al Dios que todo
lo puede. Esto es lo que hace David. David está actuando como un rey que se fortalece en Dios y clama a Él. En palabras sencillas, mis hermanos, nuestra vida de oración comunica cuánto dependemos de Dios y también comunica cuánto dependemos de nosotros mismos. Una vida de oración ausente comunica que estás actuando con tus propias fuerzas. Y una vida de oración consistente es una vida que está reflejando que depende del Señor. Así que evaluemos nuestra vida de oración y corramos a fortalecernos en Dios. Vamos a orar reconociendo la grandeza y el poder de Dios, reconociendo la obra redentora de Cristo. Oremos reconociendo quién es Él y Él es el que nos sostiene. Oremos reconociendo su carácter, reconociendo sus atributos, agradeciendo por su gracia, por su infinita misericordia. Si no sabemos orar, mis hermanos, abra la palabra de Dios, léala y después ore lo que leyó. Lea, ore la palabra de Dios y ore sin pretensiones. Dios sabe lo que está en tu corazón. Ora para que en sus fuerzas tú puedas obedecer. Este es el segundo evento que vemos. El rey David, fortalecido en Dios, obedece a Dios. Mira lo que dice el verso 9 y 10. Dice, partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde algunos de los se quedaron rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Se fortaleció, clamó y ahora está en obediencia. Cuestionó David a Dios con respecto a cómo él iba a alcanzar a los amalecitas y cómo él iba a rescatar a los que se quedaron cautivos o se llevaron cautivos. ¿Cuestionó a Dios? No hubo peros. Señor, ¿cómo los voy a alcanzar? ¿Pero dónde están? Pero, no hubo peros. Él arrancó y el dolor que tenían sus hombres, me imagino que David habría dicho algo como, bueno, me van a apedrear a mí, entonces se van a quedar sin nadie que los lidere a rescatar a sus hijos. ¿No es a sus hijos y a su esposa que quieren rescatar? Pues vamos, let's go. Cuestionó David a Dios con respecto a la situación que surgió de que los hombres querían apedrearlo. Dijo David, Señor, mándame más y más me merezco. ¿Verdad? No tomó una actitud de víctima, sino que él creyó. David está actuando como un rey, como la fortaleza de Dios, y con la fortaleza de Dios obedece a su palabra. Evento número 3. El rey, fortalecido en Dios, tiene misericordia de un extranjero. Mira lo que va a suceder en los versos 11 al 15. Dice, y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David, le dieron pan y comió. Y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas y comió. Y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matará ni me entregará en manos de mi amo, y lo llevaré a esa banda. Lo que muchos llaman, ¿qué coincidencia? Dios reconoce que es la misma providencia, David reconoce que es la misma providencia de Dios. De que ellos arrancan a ir a buscar esta banda que les llevó cautivos a sus familiares sin saber a dónde están, pero se encuentran en el camino a un egipcio, a un extranjero. David
¿qué tú haces deteniéndote para atender a un extranjero que está tirado en el piso? ¿Acaso no tienes prisa en ir a encontrar a tu familia? David entiende la bendición que hay en el servicio. Él va a detenerse, estando en necesidad, va a detenerse para servir a esta persona que por las casualidades de Dios, que no son casualidades sino providencia, es el egipcio que era siervo de una amalecita que fueron de los que se llevaron a su familia cautivo. Él sabe dónde están, él sabe quiénes son, y a él lo abandonaron porque se enfermó. Y David lo sana, lo alimenta y le dice, llévame allá. Obviamente él le dice, pero no me entregues a mi amo, y pues entendemos que David no lo hizo porque no aparece en el texto. David está actuando como un rey fortalecido en Dios que muestra misericordia a un extranjero. Mis hermanos, cuando alguien opera con sus propias fuerzas, la mentalidad que tiene es, yo no tengo tiempo para servir a nadie. Yo tengo mis propias necesidades. Pero cuando uno usa las fuerzas del Señor, sabe que el Señor usa el servicio para que nosotros podamos recibir lo que necesitamos. Siguiente evento, porque vamos aquí a ver al rey que ha sido fortalecido, David, que rescata a los cautivos. Aquí va el rescate, el verso 16 hasta el 20 dice, cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David los recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían, este es el botín de David. David lo recuperó todo, las mujeres, los niños, recuperó todas sus pertenencias y más, se llevó más. Derrotó a los amalecitas. Y ahora nosotros tenemos que resaltar el hecho de que no se perdió absolutamente nada. No murió ni una de esas personas que fueron cautivas. No se perdió nada de lo que se les había robado. David ha rescatado todo con las fuerzas del Señor. David está actuando como un rey que tiene el poder de libertar a los que están cautivos. Siguiente evento, porque aquí vamos a ver que el rey reconoce que quien ha hecho todo esto es Dios. Verso 21 hasta el 25 dice, cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, ya con el botín, habiendo rescatado a toda la familia, demasiado fatigados, estos son los 200 hombres que se quedaron atrás, se habían quedado en el torrente de Besor. Estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? O porque no fueron con nosotros, no le daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo, no deben hacer eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y lo leo de nuevo. No deben hacer eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino con nosotros. ¿Y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que se queda cuidando del equipaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en el que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. En cierto momento el grupo se dividió, iban a buscar a los amalecitas.
200 se quedaron atrás, pelearon los 400, cuando regresaron con la victoria, se encontraron con los que se quedaron atrás, y los que pelearon dijeron, este botín es para nosotros somos los que peleamos, no ustedes. Qué interesante, porque David les recuerda, ustedes no fueron los que ganaron esta batalla. Lo que tenemos lo ha dado el Señor. Un rey que se fortalece en el Señor, reconoce que todo lo que tiene se lo ha dado el Señor. Mis hermanos, hasta la partícula más pequeña que nos sostiene, nos la ha dado el Señor. El aire que respiras te lo ha dado el Señor. Si hay algo que tú puedes hacer con tu vida, ese algo proviene de fuerzas que el Señor permite que tú tengas para que puedas avanzar. Todo proviene del Señor. Todo proviene del Señor. Así opera el reino de Dios. El reino de Dios opera, si estás en el reino de Dios, ha sido por gracia. Y no importa si llegaste primero, o no importa si llegaste segundo, o no importa si llegaste último, el reino de Dios opera diciendo que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Hay una parábola en capítulo 20 de Mateo donde nos expresa esta misma idea, la queja de aquellos que han recibido gracia, pero les molesta que otros reciban la gracia que ellos mismos han recibido. Que no se nos olvide lo que dice Santiago 1:17. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es quien nos provee todas las cosas. Y cuando estamos fortalecidos en Dios, también estamos fortalecidos en el contentamiento que Dios nos da de todas las cosas, aún de las situaciones difíciles. Último evento, evento número 6, y es que el rey fortalecido ahora es generoso con su pueblo. Verso 26 dice, cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades de Kenita, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. David estaba, ¿han visto el video de Oprah regalando carros? You get a car, and you get a car, and you get a car. David estaba algo así. Recopiló todo este botín y era tanto lo que recopiló que empezó a distribuirlo por todas las ciudades del sur de Judá. Aquí vemos a un rey actuando con generosidad y dando un grande contraste con el rey que va a estar a punto de morir, Saúl, en el capítulo siguiente. Porque Saúl fue advertido, el pueblo fue advertido acerca de Saúl, de que Saúl les iba a tomar de ellos. Cuando usted va a Samuel capítulo 8, la advertencia de Dios para el pueblo es, este rey que ustedes están pidiendo como las demás naciones les va a tomar a sus hijos, los va a poner a su servicio, va a poner todo alrededor de él para su servicio, tomará sus hijas, tomará lo mejor de sus campos, tomará sus viñedos, tomará sus olivares, tomará también sus siervos y sus siervas, tomará los mejores jóvenes y los asnos y los usará para su servicio. Saúl quita del pueblo. El nuevo rey, conforme al corazón de Dios, da al pueblo. Aquí vemos una diferencia bien grande de la caída de este rey Saúl y el levantamiento de David. David está actuando como un rey generoso porque ha sido fortalecido con el poder de Dios. Mis hermanos, estas dos historias del capítulo 29 y 30 nos muestran cómo David había estado usando sus propias fuerzas hasta que Dios lo lleva a un lugar donde se queda sin fuerzas y comienza a fortalecerse en Dios
y toda esta serie de eventos positivos lo levantan y lo posicionan para el propósito que Dios tiene con su vida. Ahora, cuando la audiencia original leyó este libro, ellos sabían y podían ser animados con la idea de ser fortalecidos en Dios, pero ellos veían la vida de David. La audiencia que leyó este libro ya sabía que David había fallado y que David no iba a ser el rey perfecto, el rey prometido que establecería su reino por siempre. Pero la promesa seguía vigente. En 2 de Samuel 7, verso 14, está la promesa que de David va a salir este rey verdadero, del cual establecería su reino por siempre. Y las personas que leyeron esto por primera vez podían ser animadas en fortalecerse en Dios sin importar las circunstancias, descansando en la promesa que Dios les había dado. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Nosotros podemos ver las acciones de David en estos capítulos y podemos ver con claridad que nos apuntan al cumplimiento de esa promesa de 2 de Samuel 7. Ese cumplimiento es Jesucristo. David nos está apuntando a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Aquis no encontró ninguna falta en David? Eso era un contraste increíble, porque nosotros vamos a ver luego que Pilato no encontró ninguna falta en Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando David fue rechazado por los filisteos? Bueno, Jesús sería rechazado no solamente por los enemigos, sino también por los propios suyos. A los suyos vino y no los recibieron. Mis hermanos, ¿se están dando cuenta del sufrimiento que está pasando David para poder llegar al trono? ¿Se acuerdan de Cristo? Tuvo que pasar la muerte en la cruz y la burla y el sufrimiento extenso para vencer la muerte y el pecado, y ahora está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad. Mis hermanos, de manera imperfecta David se fortaleció en Dios, pero de manera perfecta Jesús vivió en total dependencia de Dios, del Padre, descansando y fortaleciéndose en Él en todo momento. De manera imperfecta David es el rey que ahora está obedeciendo a Dios, pero de manera perfecta Jesucristo fue obediente. Pablo dice en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, David mostró misericordia sobre este extranjero. Y Jesús dijo en cierta ocasión en Juan 10:16, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Cristo mostró esa misericordia para todos nosotros que estamos en Cristo, que somos extranjeros. Mis hermanos, así como David de manera imperfecta rescató a los cautivos, Jesús dijo en la palabra del Señor, Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y luego Él dice en Juan 8, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Jesús es el que perfectamente reconoce que nada podemos hacer si no es por la voluntad y la fuerza de Dios. Y más que todas las cosas, Jesús es ese Rey generoso que de manera perfecta se dio a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Mis hermanos, esta historia de David levantándose como rey para libertar a todos los cautivos que se habían llevado los amalecitas, esta historia nos apunta al poder y la fuerza de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Porque este rey que se fortaleció en Dios, lo vemos de manera perfecta en Cristo. Pablo dice a los colosenses, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó
al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ese poder está en Cristo. Ese poder está en Cristo. Por lo tanto, este pasaje que hemos leído, primer libro de Samuel 29 y 30, es un pasaje que nos da una invitación directa a ti y a mí el día de hoy, a que nos fortalezcamos en el poder del verdadero Rey Jesucristo. Mis hermanos, fortalezcámonos en el poder del verdadero Rey Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La realidad es, mis hermanos, que muchas veces no nos fortalecemos en el poder del verdadero Rey, porque no entendemos el poder, cuán poderoso es ese verdadero Rey. No lo entendemos. Y por eso es que el llamado en esta mañana es que nosotros podamos descansar y fortalecernos en el poder de su fuerza. Mis hermanos, ¿cuáles son esos patrones de comportamiento que vivimos contrarios a Dios? ¿Qué está comunicando nuestra vida de oración? ¿En qué estamos confiando en nuestras propias fuerzas en vez de confiar en las fuerzas del Señor Jesús? Yo les exhorto y oro para que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas, para que podamos identificar la fuente de las fuerzas que estamos utilizando. Y también para que nuestro poder y nuestras fuerzas sean las del verdadero Rey Jesucristo. Mis hermanos, Cristo es el Rey verdadero que hizo todas las cosas de manera perfecta para que tú las hagas en Él. Permíteme leer la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso, porque es exactamente lo que él está orando. Él está orando para que los cristianos en Éfeso puedan conocer el poder de Dios. Y él dice: yo pido a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que les dé espíritu de sabiduría. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Mis hermanos, cuando realmente conocemos el poder de nuestro Señor Jesucristo, es cuando ahí empezamos a depender de Él en oración. Ahí es cuando nos movemos en obediencia. Ahí es cuando actuamos aunque no entendamos. Cuando conocemos el poder de Dios y lo que Él ha hecho para darnos libertad del pecado, es que nosotros podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Podemos ser generosos, podemos ser personas que anuncian con nuestra vida el Evangelio de Cristo. Una vez más, mis hermanos, este mensaje no es para que tú trates de ser buen cristiano con tus propias fuerzas. Este mensaje es para que te fortalezcas en el poder del Rey verdadero. Y si estás aquí y no eres creyente, esto no es un llamado para que te conviertas en mejor persona con tus propias fuerzas, sino es un llamado para que reconozcas el fin de tus fuerzas y te fortalezcas en el poder del verdadero Rey Jesucristo. Él es el que te ofrece el perdón de tus pecados.
el que te ofrece vida eterna si te arrepientes hoy y crees en Él, que vivió perfectamente siendo Dios y se entregó a la cruz, a la muerte, para derrotar el pecado y darte vida simplemente creyendo en Él. No creas más en tus propias fuerzas y descansa en aquel que tiene todo poder y todo dominio. Fortalécete en el poder de Cristo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestras fuerzas sean las de Él y no las nuestras. Oremos. Padre Santo y bueno, te damos gracias. Gracias porque tú obras en nuestra vida a pesar de nosotros, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, de todas las veces en que tratamos de obrar con nuestras fuerzas y no con las tuyas. Aún así, Señor, tú muestras tu gracia y tu misericordia y una vez más nos recuerdas que es tu fuerza, es tu poder. Eres tú quien nos sostienes, eres tú quien nos ha dado vida eterna. Señor, te necesitamos y clamamos a ti, Señor, para que nos ayudes a identificar estas áreas en nuestra vida en las cuales descansamos más en nosotros que en ti y que podamos conocerte, que cada día podamos avanzar, Señor, en poder saber cuán grande y poderoso tú eres, para que descansemos entonces en ti y nos fortalezcamos en ti. Ayúdanos, que sea siempre para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.